Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Yo creo que me falta ver algo, voy a revisar. Si terminé. No, me falta este tema. Me voy a brincar esto. Ok, nos falta ver el tema de análisis estático para poder pasar a lo que son las pruebas dinámicas. El análisis estático puede ser utilizado para detectar defectos reales o potenciales en el código o en la arquitectura y son utilizadas principalmente para poder mejorar la mantenibilidad, ya sea del código o de la aplicación. Una de las técnicas que yo puedo utilizar para realizar un análisis estático es el análisis de flujo de control. Esta técnica lo que hace es evaluar el flujo de control del sistema a través de un grafo. Se pueden identificar defectos como problemas en los bucles o los ciclos, llamadas a funciones que son ambiguas o una secuenciación incorrecta de las operaciones. Podemos tener dos tipos. Puede ser que se haga un análisis estático liviano, en el que se busca analizar grandes cantidades de líneas de código en poco tiempo. La desventaja es que puede haber una generación de muchos falsos positivos. Eso lo que significa, ¿verdad? Es que la respuesta debería ser falsa, pero tengo una respuesta positiva. Entonces, tiende a confundir al que está haciendo la evaluación. Y puede ser que se haga un análisis estático extendido, en donde lo que se busca es la verificación de propiedades arbitrarias. Generalmente se usan demostradores automáticos o semiautomáticos de teoremas. Hay herramientas ya que tienen algunos lenguajes de programación que permiten hacer ese tipo de evaluaciones o de verificaciones. Por ejemplo, Java tiene el JML, que es el Java Modeled Language, o el Spake Jake. C# también tiene su herramienta para hacer análisis estático extendido. Solo para que se hagan una idea, porque en este caso nosotros no lo vamos a aplicar. Este curso no está enfocado en el análisis estático. Estas herramientas no son tan eficientes como las anteriores, pero permiten demostrar propiedades de una forma más precisa. Este es un ejemplo de cómo se podría hacer análisis estático con una herramienta que se llama Splint. Este es un código que está escrito en C. Básicamente lo que tiene es un while, después tiene un if y un switch, ¿verdad? Donde hay varios, dos case y un default. Y es el código que se introduce a la herramienta para ser evaluado. Y Splint lo que nos da es este resultado, ¿verdad? Lo que nos dice es que la variable C es usada antes de la definición, que hay problemas con el loop, que puede ser infinito. Hay un problema con la asignación del chart, ¿verdad? Y aquí nos dice una serie de recomendaciones de cómo podríamos mejorar el código. Y con base en esas recomendaciones, pues uno podría mejorar
la estructura que tiene el código. Yo no profundizo mucho en este tema de análisis estático porque, como les digo, es simplemente aprender a utilizar una herramienta que nos va a dar ahí una serie de criterios para poder mejorar nuestro código. Esto es solo para que se hagan una idea de qué cosas uno podría hacer con un análisis estático. Y otra de los análisis que uno podría hacer en un análisis estático es el análisis del flujo de datos. Este análisis toma como base estos tres criterios que son definidos para el ciclo de vida de una variable, en donde dice que una variable tiene o pasa por tres estados. El primero es D, que es cuando la variable es declarada, definida o inicializada, ¿verdad? Depende del lenguaje de programación. Puede ser que primero la tenga que declarar, después la tenga que inicializar, o puede ser que en el mismo paso realice las dos operaciones, pero digamos que ese es el primer proceso. El segundo estado en el que se encuentra una variable es utilizada. Cuando se le hace una asignación o cuando es leída en un cálculo o en una decisión, ¿verdad? Ahí estamos utilizando la variable. Y la K, que es cuando la variable es destruida, eliminada o se sale fuera del rango. Eso depende un poco del lenguaje de programación, ¿verdad? Hay lenguajes de programación en donde yo tengo que destruir la variable de forma explícita y hay otras en las que no es necesario, como por ejemplo Java, ¿verdad? Que como tiene el garbage collector, no es necesario hacer ese tipo de procesos. Y lo que hace este análisis de flujo de datos es definir acciones atómicas en pares entre estos estados del ciclo de vida de una variable. Y con base en esa combinación, pues se evalúa el flujo de datos y permite encontrar anomalías. Como les decía, ¿verdad? El lenguaje de programación puede influir en qué flujos de datos son permitidos, aunque no todo lo que está permitido quiere decir que eso sea aceptable o recomendable. Podemos encontrar diferentes tipos de defectos, incluyendo defectos que provocan fallas intermitentes. Y lo que sí hay que tener claro es que con un análisis de flujo de datos no se pueden encontrar todos los defectos relacionados con los datos. Esta es la tabla que se genera en la combinación de los estados. Y aquí básicamente lo que yo logro identificar es cuáles combinaciones son defectos y cuáles no. Entonces dice que la primera vez que se define la variable es un caso normal, ¿verdad? Es una combinación permitida. Cuando la defino y luego paso al estado de usarla, también es permitido. Cuando la defino y luego paso a destruirla, kill, es un defecto porque quiere decir que el dato nunca fue utilizado, ¿verdad? Declaré una variable que nunca utilicé porque la definí y de una vez la destruyo. Eso podría ocasionar en un defecto. La primera vez que la uso, también podría ser un defecto porque quiere decir que el dato no fue definido de la forma correcta. Cuando paso de usarla a definirla, nuevamente es permitido porque lo que estoy haciendo es redefiniendo la variable. Cuando paso de uso a destruirla, también es permitida. La primera vez que la destruyo es un defecto porque quiere decir que destruyo el dato antes de definirlo. Si paso de kill a usarlo es un defecto serio porque el dato es utilizado y después de que fue destruido. Cuando paso de destruido a definido quiere decir que
este proceso sí es permitido, destruir la variable y después la vuelvo a definir. De definido a definido es un defecto, es una doble definición, porque quiere decir que en alguno de los casos ese valor nunca va a ser utilizado, ¿verdad? Entonces no tiene sentido tener dos definiciones continuas de la variable. De uso a uso, si es permitido, ¿verdad? De destruir a destruir también es un defecto. La última vez que defino la variable es un defecto porque quiere decir que la variable la estoy definiendo pero no la voy a utilizar más, entonces no tiene sentido tener una variable en esas condiciones. La última vez que la uso también es un defecto porque la variable está siendo utilizada pero no está siendo destruida. Y la última vez que la destruyo es permitido. Entonces, lo que hago es evaluar mi código para saber si con respecto a una variable se da alguno de estos procesos y se puede haber un defecto o no. Aquí tengo este código que hace un cálculo, recibe una variable por parámetro que se llama usage, luego declara una variable que se llama bill, hace un if, una asignación, otro if, después hace una serie de operaciones, ¿verdad? Y retorna bill. Si nosotros evaluamos este código y construimos un diagrama de flujo evaluando la variable bill, vean que en la línea 0 inicia el programa, en la línea 1 lo que hago es inicializar bill, ¿verdad? Inicializo bill. En la línea, la siguiente es una condición. Si la condición es falsa, hace un return y finaliza. Y si no, hace otra. Y si es verdadero, entonces hace una asignación de 40, que está aquí. Posteriormente hay otro if. Si es falso, retorna. Si es verdadero, hay otra condición. Si es falso, hace este proceso y luego retorna. Y si es verdadero, hace este otro proceso y luego hay otro if. Si es verdadero, hace este proceso y si no, retorna. Esto es cómo sería el proceso, el flujo de datos, ¿verdad? De la variable bill. El árbol probablemente va a cambiar si lo que evaluamos es la variable, por ejemplo, usas. Y entonces lo que decía es que yo tengo que evaluar la variable para ver en qué procesos, en qué estado se encuentra. Entonces dice que en la línea 1 es la primera definición, ¿verdad? Porque ahí definimos la variable, ¿verdad? En 0. Luego dice que en 1, 2, 3 hay una doble definición y que eso es un defecto, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3. Aquí quiere decir que hay un defecto porque hay una doble definición de la variable. Hay que corregirlo, a ver cuál es el problema que se está presentando. Luego dice que pasamos de definición a uso. Entonces, en 1, 2, 10. 1, 2, 10. Aquí lo uso porque estoy retornando el valor. 3, 4, 5 y 6. Entonces, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Paso de uso a uso.
Luego tendría 3, 4, 5 y 9, ¿verdad? También paso de uso a uso. Dice que 3, 4, 10. 3, 4, 10 también paso de uso a uso. Del 6 al 7 paso de uso a uso. Del 7 al 8 también paso de uso a uso. Del 8 al 10 y del 9 al 10. Después paso de uso a definición. Dice que en la 6, 6 es 8, 8 y 9, 9. Aquí, ¿verdad? Aquí la estoy usando y aquí la estoy definiendo. Entonces, en la misma línea hago ese proceso. En la 8 también hago el mismo proceso. Y en la 9, creo que aquí lo que me faltó fue la asignación. De uso a uso, después de uso a destrucción, que dice que es de 10 a 11. De 10 a 11, ¿verdad? Aquí la usé y en la 11, cuando finaliza, se destruye de forma automática. Y en la línea 11, ¿verdad? Es la última vez que la utilicé. Esto es más o menos para que se hagan una idea de cómo yo podría encontrar ciertos defectos que me permitirían, no quiere decir que este código no funcione, ¿verdad? Puede ser que funcione de forma correcta, pero como les digo, lo que estamos buscando es mejorar la mantenibilidad del código y aquí estamos haciendo un proceso que podríamos resolver de alguna forma distinta y que haría que el código sea más eficiente. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas? No, profe. En el TEC Digital, en la clase 4, se encuentra este documento que se llama Análisis Flujo de Datos. La idea es que vamos a resolver un ejercicio para tratar de que el proceso de análisis de flujo de datos quede un poco más claro. Aquí viene la tabla, ¿verdad? Donde viene explicado los estados y las combinaciones, cuáles son defectos. Es el mismo código del ejemplo anterior. Aquí está el diagrama de Bill. La idea es que ustedes utilicen ese mismo código y construyan un diagrama de flujo, pero ahora tomando en cuenta la variable users. Y que realicen ese análisis creando esta tabla, ¿verdad? Si pasa de DU, de UK o de para esa variable. Entonces, son las 9:10. Tal vez lo que voy a hacer es que les doy unos 30 minutos y incluimos ahí de una vez el receso. Y entonces yo igual voy a estar aquí conectada por si acaso tienen alguna duda para ayudarlos a resolver el ejercicio. No sé si les gustaría trabajar en parejas, ¿verdad? Quizás sea más fácil. Si hago grupos en parejas ahí aleatorios. Ujú. Y entonces a las 9:40 regresamos, pero que tal vez que tomemos el receso en ese transcurso también. Entonces voy a crear los grupos.
serían 6 grupos. Listo.
Profe. Sí. Profe. Recuérdese que de pruebas estáticas teníamos análisis estático y teníamos revisiones. Las revisiones, cuando hablamos específicamente de software, son todas las actividades que suceden como resultado del análisis, diseño y la codificación y que sirven para depurar las actividades de ingeniería de software. Los objetivos de una revisión es señalar cuáles son las necesidades de mejora en un producto X, que ya hemos dicho que podría ser, por ejemplo, un modelo entidad-relación, una lista de requisitos, no sé, etcétera, depende de lo que estemos revisando. Y conseguir un trabajo técnico de una calidad más uniforme o por lo menos que sea más predecible de lo que se pueda conseguir sin realizar una revisión. Es importante que cuando se va a hacer una revisión, las personas que van a participar en el proceso deben estar debidamente preparadas. Si no hay una preparación adecuada, entonces la revisión se convierte en una corrección. No es eso lo que queremos. Los resultados de la revisión deben ser con una comprensión adecuada del producto que se está evaluando, descubrir los elementos que hacen falta o que se podrían mejorar y hallar las inconsistencias que tiene con otros productos. También puede ser que en una revisión podamos descubrir defectos del producto que se está evaluando. En las revisiones nosotros podemos tener listas de comprobación. Las listas de comprobación lo que hacen es que el proceso de evaluación sea menos subjetivo y ayudan a despersonalizar el proceso, ¿verdad? Ya no soy yo diciendo que eso está mal, sino que había una estructura que me permite definir cómo es que va a ser el proceso de evaluación. Cuando utilizamos una lista de comprobación, puede ser genérica o puede ser específica para el producto que estamos evaluando. En la mayoría de los casos, las listas de comprobación se desarrollan internamente y reflejan el producto que estamos evaluando, el personal que lo evaluaría y éxitos y defectos que hayamos descubierto anteriormente también podrían quedar identificados en una lista de comprobación. Y las listas de comprobación deben ser modificadas a la medida, ya sea para la organización o para los productos o proyectos específicos. Las listas de comprobación es importante que incluyan lo que se llaman antipatrones. Los antipatrones son ejemplos bien documentados de malas soluciones que se le han dado a problemas específicos. Por ejemplo, cuando en el curso de programación orientada a objetos ustedes ven los patrones de diseño, los patrones de diseño lo que están haciendo es dando solución a un antipatrón, ¿verdad? Ya está debidamente tipificado que hay una serie de problemas en el diseño de la orientación a objetos, entonces se definieron una serie de patrones que permiten que esos antipatrones ya no se presenten. Las listas de comprobación pueden incluir antipatrones como por ejemplo los errores más comunes, técnicas deficientes o prácticas ineficientes y atajos cerrados que se puedan definir. Por ejemplo, yo podría tener una lista de comprobación de una arquitectura. En esa arquitectura o en esa lista de comprobación de la arquitectura podríamos evaluar el pool de conexiones a la base de datos, cuántas va a soportar o de qué forma las va a soportar, el balanceo de carga, el almacenamiento en caché, la replicación de datos, ¿verdad? Son características que yo podría evaluar en una arquitectura.
Podemos tener listas de comprobación para la revisión de código. Estas pueden ser detalladas, específicas para un lenguaje de programación, ¿verdad? Porque los lenguajes de programación tienen sus características particulares, específicas para un proyecto y para una empresa. Y como ya mencioné, deberían incluir antipatrones a nivel del código. Este sería un ejemplo de cómo yo podría definir una lista de comprobación para el código. Podría evaluar la estructura del código. Si, por ejemplo, ahí podríamos evaluar si cumple con los estándares de codificación solicitados, si el código está bien estructurado, si hay procedimientos que no son invocados, si hay bloques de código repetidos que podrían ser condensados en un único procedimiento, si utiliza el almacenamiento de manera eficiente, entre otros temas. Podríamos evaluar el código en sí mismo, ¿verdad? La documentación, si está el encabezado de cada procedimiento, si los comentarios son consistentes, si están conformes los estándares. Con respecto a las variables, si están las variables definidas de forma correcta, con nombres significativos, si no hay variables redundantes o inutilizadas, ese tipo de cosas podríamos tenerlas en una lista de comprobación. Podríamos evaluar las operaciones aritméticas, los ciclos y las ramas, ¿verdad? Si no hay sentencias dentro de los bloques que podrían estar fuera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué cosas podría evaluar ahí? Podríamos evaluar, por ejemplo, el tema de índices, están bien utilizados, si se ha comprobado la existencia de los archivos antes de accederlos, etcétera, ¿verdad? Son diferentes aspectos que podríamos evaluar utilizando una lista de comprobación. Y como les digo, yo decidiría cuáles son realmente necesarios para ese proyecto en específico y cuáles se deberían de cumplir y cuáles no. Eso es básicamente lo que yo definiría en una lista de comprobación para una revisión, ¿verdad? Que es lo que vamos a ir chequeando y viendo a ver si lo cumple o no lo cumple en un análisis estático. Y me hace falta ver también el concepto de caso de prueba. Los casos de prueba tienen tres grandes componentes. Están las acciones, los valores de prueba o los datos de prueba y el resultado esperado. Entonces, por ejemplo, si la acción es configurar una partida, entonces tengo que especificar claramente, paso a paso, cuáles las acciones que yo debo ejecutar para poder realizar o ejecutar ese caso de prueba. Entonces dice que el sistema muestra un formulario con los valores que son configurables. El jugador introduce los valores, que en este caso sería intento 5, valores 8 y repetido cierto. Y el sistema comprueba la validez de los valores y vuelve a la pantalla principal. Los valores de prueba, estos son los que vamos a ver ahora, cómo yo los puedo obtener. Y el resultado esperado sería, digamos, lo que yo esperaría si ingreso estos datos, ¿qué resultado esperaría? Esta es la plantilla que nosotros vamos a usar en el curso. Cada empresa probablemente varíe su plantilla, pida menos datos o pida más datos. Yo utilizo esta porque es bastante completa, y entonces si van a otro lugar donde se utilizan menos datos, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Simplemente son más puntuales, pero son aspectos, digamos, que es importante que vayamos interiorizando. Todo caso de prueba debe tener un identificador único. Debo definir cuál es el hardware y software, y con respecto al hardware y software debo definir el entorno en el que lo estoy ejecutando, el sistema operativo, si es Windows, si es Linux, etcétera, porque eso puede influir en el resultado. Si es una página web, debo definir el navegador en el que ejecuté el caso de prueba. Esa es una característica de ese caso de prueba, porque puede ser que el caso de prueba se ejecute de forma correcta en Chrome, pero en Internet Explorer no. Entonces es importante que eso quede documentado. La resolución de la pantalla en la que se está ejecutando el caso de prueba.
sobre todo en aplicaciones web, puede pasar que dependiendo de la configuración o la resolución de la pantalla, se desconfigure, ¿verdad? La página y entonces no encuentre los botones o se pierdan o se desacomoden, ese tipo de cosas. El caso de prueba también tiene que tener un nombre, una descripción, quién es el encargado o el responsable de ese caso de prueba. Si hay dependencias entre casos de pruebas, por ejemplo, si necesito ejecutar el caso de prueba de login para poder ingresar, si hay precondiciones para ese caso de prueba, como por ejemplo que requiere internet o no sé, ¿verdad? Alguna característica importante, los pasos o las acciones, que aquí debo ser muy detallado, porque recuerden que yo puedo generar el caso de prueba, pero probablemente otra persona sea la que lo ejecute. Entonces, tiene que quedar bien detallado cuáles son los pasos que debe seguir para poder realizar el caso de prueba. En el resultado esperado, si es éxito, qué es lo que espero que suceda, y si es fracaso, ¿verdad? Si fracasa, ¿verdad? Obtuve un resultado distinto o no inserto en la base de datos, no sé, ¿verdad? ¿Qué pasaría si fracasa? Y los casos de prueba pueden tener prioridades alta, media, baja, no sé. Ahí yo lo puedo ir definiendo. Este sería un ejemplo para un proceso, digamos, por ejemplo, de si el teléfono funciona. El valor de prueba es el número de telefónico con el que voy a probar cuáles son las acciones. Descolgar el auricular, marcar el número y esperar que me contesten. Y el resultado esperado es que alguien al otro lado me diga, sí, buenas, aló, no sé, ¿verdad? Que me responda algo. Yo tengo un programa que lee 3 números y dependiendo de esos 3 números, me dice si el triángulo, o sea, si los valores ingresados para esos 3 lados permiten definir un triángulo escaleno, o sea, que tiene 2 lados iguales, desiguales, perdón, isósceles, 2 lados iguales, o equilátero, 3 lados iguales. Si yo quisiera crear casos de prueba, tendría que probar, por ejemplo, si ingreso un valor de 0 en alguno de los dados, debería darme un error porque no puedo crear un triángulo con un valor de 0. Si tiene 2 lados iguales, entonces que el resultado sería isósceles. Tendría otros casos de prueba, ¿verdad? Por ejemplo, que me diga que es escaleno o que me diga que es equilátero. Aquí yo probé las posibles respuestas que podría obtener, un error, escaleno, isósceles y equilátero. Ahorita lo que vamos a ver es técnicas que me permiten definir casos de prueba más interesantes, ¿verdad? Y con un criterio más específico. Porque, por ejemplo, yo podría validar algunas cosas o leyes que tienen los triángulos. Por ejemplo, hay leyes de los triángulos que dice que los 3 valores, los 3 lados deben ser mayores a 0. Que la suma de A más B tiene que ser mayor a C. Que la suma de A más C tiene que ser mayor que B y que la suma de B más C tiene que ser mayor que A. Entonces hay otros casos de prueba que yo podría evaluar con respecto a ese problema de los triángulos. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. Eso es con lo que respecta a análisis estático. Profe, los casos de prueba van dentro del análisis, entonces. No, los Ah, casos de prueba yo los defino tanto para análisis estático como para análisis dinámico. ok.
Ok, entonces voy a pasar a ver lo que son las pruebas dinámicas. Y vamos a empezar el día de hoy con caja negra. Vamos a ver 5 técnicas de diseño. Hoy no creo que podamos ver estas 3, tal vez 1 o 2, que son clases equivalentes, valores límite, combinación por pares. Vamos a ver tablas de decisión y la otra es diagramas de estados. Recuerden que teníamos 5 niveles de pruebas, que la base eran las pruebas unitarias, posteriormente realizaba pruebas de integración, de sistema, de aceptación y de mantenimiento. Que tenía 2 tipos de pruebas, las estáticas y las dinámicas. Hoy nos vamos a concentrar en las pruebas de caja negra funcionales. Para las pruebas de caja negra tengo 5 técnicas de diseño de pruebas. Puedo utilizar. Hay otras más. Estas no son las únicas. Pero nosotros vamos a ver estas 5 para que puedan tener una idea de cómo puedo definir casos de prueba de caja negra funcionales. Y además, estas técnicas de diseño tienen la particularidad, por ejemplo, de que las puedo combinar entre sí. O sea, yo podría realizar combinación con pares, por pares combinada con clases equivalentes y así sucesivamente. Las clases equivalentes. Dice que son una técnica que me permite definir particiones equivalentes o clases equivalentes, cualquiera de los dos términos es bien utilizado, de grupos de datos que tienen un comportamiento análogo o equivalente. Esto lo que significa es que cada miembro del grupo tiene el mismo significado para una situación específica. En otras palabras, si yo sumo 2 números positivos, el resultado debería de ser positivo. Si sumo un número positivo con un negativo, ¿verdad? Ese tipo de cosas, yo ingreso tengo unos datos de entrada y para todo ese conjunto de datos, mi resultado esperado tiende a ser similar o el mismo, ¿verdad? O el sistema tiene un comportamiento específico para todo ese grupo de datos. El método lo que hace es dividir el dominio de entrada del programa en un número finito de clases de equivalencia. Y una prueba realizada con un valor de esa clase o de ese grupo es equivalente a una prueba realizada con cualquier otro valor de dicha clase. Eso lo que quiere decir es que si el caso de prueba de esa clase de equivalencia detecta un error, el resto de las clases de equivalencia, de los casos de prueba de esa clase de equivalencia detectan el mismo error y viceversa, ¿verdad? Entonces, lo que hago son clases, agrupar datos que tienen un comportamiento análogo. Las clases las defino en 2 grandes grupos y clasificadas en entradas que son válidas, generan un valor esperado, y entradas que son no válidas, que generan un valor inesperado o una excepción. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tiene esta técnica? Primero debo identificar las variables del problema que estoy resolviendo. Esto puede salir de la pantalla o puede salir, por ejemplo, del caso de uso o de la historia de usuarios. Ahí yo tengo las variables de esa pantalla. ¿Y cuáles son los posibles valores que puede tener esa variable? Teniendo eso claro, entonces identifico la variable
identifico las clases de equivalencia que van a estar subdivididas en clases válidas y clases inválidas. Una vez que identifique las clases de equivalencia, selecciono cuáles van a ser los representantes para cada una de estas clases y luego selecciono los casos de prueba. Este sería un ejemplo. Imagínense que tengo una condición de entrada que especifica un rango de valores. Tengo una variable que se llama contador. Ya identifiqué la variable. Y esa variable puede ir de 1 a 999. Esos son el rango de valores. Entonces, yo podría tener una clase válida, ¿verdad? Que son los valores que van de 1 a 999. Y tendría dos clases inválidas. Todos los valores que son menores a 1 y todos los valores que son mayores a 999. André, ¿ibas a preguntar algo? ¿Yo? ¿Sí? No. No. Ok. Entonces, aquí tengo la variable, identifiqué cuáles son sus posibles valores, las clases válidas y las clases inválidas. Puedo tener más de una clase válida y puedo tener más de dos clases inválidas, ¿verdad? Pero mínimo debería de tener estas para ese problema específico. Puede ser que tenga variables en las que la condición de entrada especifica un valor o un número de valores, digamos que más concreto. Entonces tengo una variable propietario y la condición es que solo puedo tener de 1 a 6 propietarios por automóvil. Entonces la clase válida es de 1 a 6. La inválida es que no tenga propietarios, ¿verdad? Y que tenga más de 6 propietarios. Lo puedo definir también de esta otra forma. Al final, igual tengo una clase válida y dos clases inválidas. Puedo también tener condiciones de entrada en donde el valor es un valor lógico, true y false, por ejemplo. Para este caso yo defino una clase válida y una clase inválida. Entonces tengo la variable identificador en la que defino que el primer carácter de ese identificador debe ser una letra. Entonces la clase válida es que el primer carácter sea una letra y la clase inválida es que el primer carácter sea distinto de una letra. O sea que venga un número o un signo ahí, ¿verdad? Eso sería inválido. En este ejemplo dice que necesitamos probar la función k es igual a i y j, donde i y j son números enteros de una o dos variables. ¿Cuáles serían, de dos dígitos, perdón, cuáles serían las variables ahí? Y J. I y j. ¿Cuál sería la clase válida para i? Que tenga uno o dos dígitos. ¿Cómo definimos eso? De 1 a 99. Es un número que iría Bueno, de 0. de 0 A 99. a 99. ¿Qué sería inválido? Profe, ¿y los negativos? Ok, es entero, entonces sería de menos 99 a 99. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Qué sería inválido? Que sea menor a menos 99 y que sea mayor a 99. ¿Estamos de acuerdo? Sea un número decimal.
que sea un número decimal. Podría ser otra clase inválida. ¿Y si es diferente un número? Ajá. Texto. Ok, ¿cuál sería la clase válida para J? Son iguales, ¿no? Son iguales, ¿verdad? Entonces también aquí iría de menos 99 a 99 y la inválida también sería igual. ¿Cómo defino los representantes? Aquí yo tengo que no sea un número, que no sea entero, por ejemplo, que sea decimal, sería aquí expresiones. También agregué ahí. Los representantes se define un valor cualquiera que se encuentre dentro. Recuerden que dijimos que las clases, tanto válidas como inválidas, cada clase, esta es una clase equivalente, menor que menos 99 es otra clase equivalente y mayor que 99 es otra clase equivalente. No número es otra clase equivalente. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases equivalentes. Y dijimos que cada clase equivalente lo que hace es agrupar valores y que para cada valor tengo un resultado específico. Entonces, tengo que definir un representante cualquiera de los que pertenecen a esa clase por cada clase equivalente. O sea que aquí necesitaría 6 representantes. ¿Estamos de acuerdo? Uno por cada clase. Entonces, el representante de la clase válida es 99. El representante de mayor que 99 es 100. El representante es menos 100. Este menos 99 en realidad no sería necesario, ni el 0, porque está en este rango. Y tendría vacío, que sería, por ejemplo, una expresión. Aquí 0.1 sería mejor representante, ¿verdad? Que serían los decimales. Y así sucesivamente. Uno por cada clase. ¿Alguna pregunta? Ok, ¿cómo selecciono o defino los casos de prueba? Bueno, una vez que tengo los representantes, lo que hago es hacer una combinación entre los representantes para definir los casos de prueba. Vamos a ver un ejemplo. Imagínense que tengo un programa que calcula el precio de un producto en función de su valor, un descuento y los gastos de envío que son 6, 9 y 12 dólares según el tipo de envío. El valor del producto es numérico, es positivo con 2 decimales. Y el descuento es numérico sin decimales y va de 0 a 100. ¿Cuáles serían las variables entonces de este problema? Descuento, Descuento, valor del producto, el valor bueno, el precio y el gasto. y el gasto. Dice que el valor del producto, la clase válida, es numérico, positivo con 2 decimales. El descuento va de 0 a 100 y los gastos de envío serían 6, 9 y 12. Aquí podríamos ver definido de 0.00 a 99.99, pero aquí para este ejemplo yo lo definí en mayor o igual a 0. La clase inválida sería menor a 0 y no numérico.
De 0 a 100, dijimos, menor que 0 inválido, mayor que 100 inválido, no numérico también, ¿verdad? Los gastos de envío, las clases válidas son los 3 valores, ¿verdad? Tengo 3 clases inválidas, 3 clases válidas, perdón. Y la clase inválida sería algo distinto de 6, 9 y 12. Cualquier valor que ingrese diferente de esos 3 números es inválido. Entonces, dijimos que ocupábamos un representante por cada clase. Mayor que 0, 1000. Menor que 0, menos 1000. Y no numérico, 1. Del descuento de 0 a 100, el 10%. Menor que 0, menos 1. Mayor que 100, 102%. Y no numérico, otra vez, 1. Aquí tengo 3 clases válidas. Entonces, tengo que tener 3 representantes, 6, 9 y 12. Una por cada clase. Algo distinto de esto, 5 y no numérico 1. ¿Sí queda claro cómo salen los representantes? Sí. Sí, profe, está claro. ¿Cómo defino los casos de prueba? Entonces, lo que digo es que es una combinación de representantes. Esta pantalla va a tener estas 3 variables de entrada o datos de entrada. Mi primer caso de prueba sería probar 1000 con 10% con 6. El segundo caso de prueba sería probar 1000 con 10% con 9. El tercer caso de prueba, 1000 con 10% con 12. El cuarto caso de prueba, 1000, 10%, 5. 1000, 10%, Hugo, el quinto caso de prueba. El sexto, vuelvo a comenzar, menos 1000 con 10% con 6. Y así sucesivamente hasta que he combinado todos los representantes entre sí. ¿Cuántos casos de prueba puedo tener para esta variable con estas clases de equivalencia? Muy fácil, multiplico 3, porque tengo 3 clases de equivalencia, por 4, 12, por 5, 60 casos de prueba. 60 casos de prueba. ¿Sí estamos de acuerdo cómo se obtienen? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo cómo se calculan el total de casos de prueba? Multiplico la cantidad de clases de equivalencia de cada variable, ¿verdad? Y eso me da el total de casos de prueba. Vean que para una ventana tan sencilla como esta, que tiene 3 variables de entrada, es muy fácil definir 60 casos de prueba, que son las que yo estoy pidiendo en el proyecto. Listo, entonces. Dice que tengo un módulo de un sistema de membresía. El módulo permite como entrada una contribución de 0.01 a 99.999.99. Recibe el estatus del miembro que puede tomar valores de regular, estudiante y retirado. ¿Cuáles serían las variables de ese párrafo? Contribución y estatus. Contribución y estatus. ¿Cuál sería la clase válida para contribución? Valores de 0.01 a 99. Lo que sigue. 99.000
999.99. Inválido menor que 0.01, mayor que 99.999.99. Aquí podríamos definir otros, por ejemplo, texto, etc. Lo del múltiplo de 5. No, todavía no estamos en este ejercicio, estamos en el primero. Okay, okay. Y el estatus es la otra variable, dijimos, ¿verdad? La clase válida serían 3, ¿verdad? Regular, estudiante y retirado. Esos serían los 3. Inválido, cualquier cosa diferente de regular, estudiante y retirado. En ese caso se puede poner como otros textos o números también. Sí, ahí podríamos agregar otros. Vamos a trabajar por el momento con estos. ¿Cuántos casos de prueba necesito para este problema? Tengo 3 clases para contribución y tengo 4 clases para estatus. 3 por 4, 12 casos de prueba. Tengo que definir entonces 12 representantes, ¿verdad? 3 para contribución y 4 para estatus. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. El siguiente ejercicio dice que hay un módulo que es componente de un cajero automático. El módulo lee la cantidad que el usuario desea retirar de su cuenta. La cantidad debe ser un múltiplo de 5 y debe ser menor que o igual a 200. Entonces, aquí la única variable que tenemos es cantidad. Voy a hacerla aquí. ¿Qué sería válido y qué sería inválido? Los múltiplos de 5 Ajá, tiene que ser múltiplo de 5. y menor o igual a 200. Y va de 5, ¿verdad? Porque no nos interesa nada para abajo de ahí, a 200. Tiene que cumplir las dos cosas, ¿verdad? Esto es una única clase de equivalencia. Valores de 5 a 200 que sean múltiplos de 5. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. ¿Qué sería inválido? Menor que 5, mayor que 200 y los que no son múltiplos de 5, ¿verdad? Preguntas hasta aquí. ¿Preguntas? Ok, continúo. La siguiente técnica que vamos a ver se llama valores límite. Esta técnica surge a partir de las clases de equivalencia, o sea que toma como base las clases de equivalencia. Sin embargo, se enfoca en los límites de la clase de equivalencia. Y la hipótesis que ellos plantean es que muchos de los defectos
que se logran identificar ocurren en los extremos de las particiones de equivalencia. O sea que si yo me enfoco en evaluar aquí y aquí, es más probable encontrar defectos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque muchas veces nosotros los programadores hacemos una mala interpretación de los requisitos en donde dice que tiene que ser mayor o igual o menor estricto y ese tipo de cosas. Entonces tendemos a colocar o utilizar esas condiciones de forma incorrecta. Tal vez era un mayor estricto y utilicé un mayor igual. Entonces, si me enfoco en evaluar en el límite, es más fácil encontrar defectos que si me enfoco, digamos, en un dato que está aquí en el centro. Basados en esto, ellos dicen que hay una mayor probabilidad de encontrar fallas, si me ubico aquí, y entonces es importante considerar el límite y las proximidades a ese límite. Como les decía, entonces los valores límites lo que vienen es a refinar las clases de equivalencia y lo que sucede es que los representantes seleccionados se ubican en los bordes o en los puntos finales de cada partición. Esta técnica tiene una desventaja y es que solamente la puedo utilizar cuando los elementos de la clase equivalente están ordenados. ¿Eso qué significa? Bueno, que la variable toma valores numéricos o, por ejemplo, que utiliza la tabla ASCII. Porque si no, no sé, digamos, cómo evaluar el límite, ¿verdad? ¿Cuál es mayor, cuál es menor? Ese tipo de cosas no lo podría aplicar con otro tipo de variables. Entonces, solo puedo utilizar esta técnica con valores numéricos o con valores que están enfocados en la tabla ASCII, o sea, valores ordenados. Los pasos en realidad son muy similares. Identifico las clases tanto válidas como inválidas de la variable, ¿verdad? Ese es el primer paso, identificar las clases de equivalencia. ¿Y qué es lo que cambia con respecto a clases equivalentes en esta técnica? Bueno, que cuando voy a definir los representantes, lo voy a hacer de esta forma. Para eso es que necesito las clases de equivalencia. Me voy a enfocar en el número mínimo, en el mínimo más 1. Aquí hay propuestas que dicen que debería evaluar el mínimo menos 1. Un promedio, el máximo menos 1, el máximo y el máximo más 1. Hay que tener cuidado con más 1 y menos 1, porque va a depender de la precisión de la variable. O sea que si la variable aumenta de 1 en 1, entonces, pues, digamos que si el mínimo es 50, el mínimo más 1 sería 51. Pero hay variables en donde la precisión, por ejemplo, es 0.1, que sería decimal. Entonces, si tengo 50.0 como mínimo, mi mínimo más 1 debería ser 50.1. Entonces, varía dependiendo de la precisión de la variable. Imaginémonos que tenemos una aplicación en donde se reciben 3 valores, el día, el mes y el año. Esas son las 3 variables. Yo defino mis clases válidas y mis clases inválidas. Como clase válida, vamos a definir que la variable días va de 1 a 31, que los meses van de 1 a 12 y en el año vamos a trabajar de 1812 a 2013. Entonces, clases inválidas, menor que 1, mayor que 31, menor que 1, menor, y así sucesivamente. Dijimos que lo que cambiaba, esto es igual que en las clases de equivalente, lo que cambia es los representantes. Entonces, para los representantes del día,
dice que tengo que ubicarme en el valor mínimo, que sería 1, 1 más, mínimo más 1, 1 más 1, 2, el promedio 15, el máximo es 31, el máximo menos 1, 30, el máximo más 1, 32. Lo mismo aplica para los meses que van de 1 a 12, ¿verdad? Y los años van de 1812 a 2013, dijimos, ¿verdad? Entonces, igual se hace el mismo procedimiento. Mínimo, mínimo más 1, promedio. ¿Sí? Mínimo menos 1 no. No es obligatorio que se utilice, pero se puede utilizar. Digamos que hay propuestas que lo incluyen. Entonces, eso lo que sucedería es que agrego un caso de prueba adicional. Y aquí está entonces los casos de prueba. En este caso vean que yo tendría 6 por 6 por 6, ¿verdad? Casos de prueba. Ahorita no me pregunten cuánto es eso, pero son bastantillos. Y aquí entonces ya empezamos a hacer combinaciones. El caso de prueba 1 debería ser el mes 6, día 15, año 1812. Y entonces aquí el resultado esperado es dice Fernando que serían 216 casos de prueba para una fecha. 16 de junio de 1812. Y así sucesivamente. Lo que tenemos que tener claro, por ejemplo, es que hay casos de prueba que me pueden generar, por ejemplo, un error. Si yo tengo el mes 6 de 30 de junio, solo el máximo de días es 30, entonces esto me da un error. ¿Verdad? Hay combinaciones que son inválidas. Preguntas hasta aquí. Preguntas. Ahora no. Ok. Algunas cosas entonces que tengo que tener en cuenta con respecto a los valores límite. Si el valor es entero, ¿verdad? Entonces, supongamos que va de 1 a 99, ¿verdad? Entonces voy a tener el mínimo menos 1, el mínimo más 1, 100, aquí 98. Esos son los valores que tengo que probar. Si el valor es un real, dijimos que hay que tener cuidado con la precisión del campo, ¿verdad? Porque si es entero, el valor disminuye de 1 en 1, pero si es un punto flotante, el valor disminuye en 0. En este caso son 2 decimales, 0, 1, ¿verdad? Entonces, vean que hay que tener cuidado con esto. Yo puedo hacer combinaciones de, en los casos de prueba. Por ejemplo, si tengo una clave que dice que debe tener de 6 a 10 caracteres alfanuméricos, entonces yo podría definir mis casos de prueba según, aquí sería la longitud de la clave. Solo son válidos claves entre 6 y 10 caracteres, que sería este de aquí. Más de 11 inválido, menos de 6 inválido. Y dice que son caracteres alfanuméricos, que serían, como estamos basados en la tabla ASCII, son valores ordenados que van de 0 a Z. Entonces, si tiene entre 6 y 10 caracteres y son caracteres alfanuméricos, eso es válido. Si están para arriba de la Z es inválido y si están para arriba del 0 también es inválido. Entonces, solo es válido este cruce con este otro, ¿verdad? Todo lo demás es inválido. ¿Cuántos casos de prueba
necesitaría yo? Bueno, necesitaría 9, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque tengo 9 cruces. Esta técnica lo que dice es que no es necesario combinar clases inválidas, ¿verdad? Entonces no tiene sentido si yo pruebo inválido con inválido. Porque de todas formas lo que voy a tener es un inválido y lo puedo corroborar cuando hago la combinación de válido con inválido. Esto me permitiría eliminar el caso de prueba 5, el caso de prueba 6, el 8 y el 9. Me dejaría 5 casos de prueba. ¿Qué serían estos 5 de aquí? Lo que elimino son las esquinas. Y para depurar mejor la fecha, nosotros podríamos ir, el ejemplo que hicimos antes de la fecha, definir que el día va de 1 a un máximo que va a depender de los meses. Los meses sí son fijos, que van de 1 a 12, y los años los manejamos en un mínimo y un máximo y variable. ¿Cuántos casos de prueba necesito? Vean que para cada variable tengo 3 por 9, 27. ¿Verdad? Tengo 3 variables por 9 casos de prueba, 27. Si trabajo con clases de equivalencia que me dice que no es necesario que pruebe inválido con inválido, voy a tener menos casos de prueba. Tengo el primero, ¿verdad? Que es todos válidos. Válido con inválido. Segundo caso de prueba. Con este otro inválido. Tercer caso de prueba. Inválido de aquí. Inválido de aquí. El inválido de aquí es el caso de prueba 6. El de aquí el 7. Y dice que con clases de equivalencia tendría 7 casos de prueba y con valores límite tendría 8 casos de prueba. Porque como estoy enfocado en los límites, vean que pruebo con el mínimo y pruebo con el máximo. En clases de equivalencia para este rango solo pruebo con un valor. ¿Qué ventajas tiene la técnica de valores límite? Bueno, reduce el número de casos de prueba, ¿verdad? Con respecto a si tengo que ejecutarlos todos, ¿verdad? Porque ya vimos que las clases de equivalencia pues ejecuta un caso de prueba menos. Me permite elegir un subconjunto de pruebas que es más eficiente y eficaz en encontrar defectos o no conformidades. ¿Por qué? Porque estoy centrada en los límites, ¿verdad? Entonces esta técnica es un refinamiento. La otra característica con respecto a las clases equivalentes y que es una desventaja es que, ¿verdad? Solo puedo probar con valores ordenados, entonces eso es importante. Y se ha demostrado que los casos de prueba que exploran las condiciones límite producen mejor resultado que aquellas que no lo hacen. O sea que con esta técnica puedo lograr casos de prueba más eficientes que si solo utilizo valores límite. Esta técnica, otra de las ventajas que tiene es que no se puede identificar qué porcentaje del sistema ha sido probado, ¿verdad? Porque es un poco variable en ese sentido. Preguntas hasta aquí. Preguntas.
Ok, vamos a hacer un ejercicio. Dice que tengo una aplicación bancaria donde el usuario puede conectarse al banco por internet y realizar una serie de operaciones. Una vez accedido al banco con las siguientes medidas de seguridad, clave y demás, la información de entrada del procedimiento que gestiona las operaciones requiere la siguiente entrada: un código del banco que puede ser en blanco o es un número de 3 dígitos. Para ese último caso, o sea, 3 dígitos, el primero de los 3 dígitos tiene que ser mayor que 1. Un código de sucursal, que es un número de 4 dígitos, el primero de los 4 dígitos debe ser mayor que 0. Y el número de cuenta, que es un número de 5 dígitos. Y dice que para esto utilice valores límite. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Es las variables. En este caso ya las tenemos identificadas, que son esas 3: código de banco, código de sucursal y número de cuenta. ¿Cuáles serían las clases válidas para código de banco? En blanco, vacío. Vacío. De Del 3 100, dígitos. del 100 al 99. ¿Quién da más? El Sería primero de del los 3 100. dígitos tiene que ser mayor que 1. Ok. Tendría que ser de 100 a 100, a 999 más bien, porque si no ya son... 999 sí está bien, Del porque son 3 200, dígitos. del 200. Del 200. Ah, sí, tiene que ser mayor estricto. ¿Qué sería inválido? Que sea menor que 200 y mayor que 999. ¿Cuáles serían los representantes? Entonces dice que el mínimo menos 1, el mínimo más 1, el promedio, el máximo menos 1, el máximo y voy a poner aquí arriba el máximo más 1. El mínimo sería 200, ¿verdad? 100, tengo que probar con 199, con 201. Aquí podríamos probar con 500. Y el máximo sería 999. Entonces aquí habría que probar con 998. Y aquí habría que probar con 1000. ¿Estamos de acuerdo? Mm, Para el Eso caso de los sería para el vacíos, código del entonces banco. no se eligen representantes. Sí, ese sería otro representante porque es un valor X. Aquí yo estaba solo aplicando la técnica de valores límite. Sí habría que agregarlo dentro de los representantes. Ok, el código de sucursal. Voy a borrar esto. ¿Cuáles serían las clases válidas para código de sucursal? Ahí van de 0 a 990. No, sería del... No, porque es que dice que tiene que ser, primero debe ser mayor que 0. Sí, digamos 4 ceros. Debe ¿No? permitir, no. No, El tiene que ser primero, un 1000, de 1000 a... 1000, de 1000 a Ah, bueno, sí, mayor. Ujú. 9999. ¿Estamos de acuerdo? Menor que 1000, mayor que 9999. Entonces, otra de los representantes sería mínimo menos 1, el mínimo, mínimo más 1, el promedio, máximo menos 1, máximo y máximo más 1. El mínimo sería 1000,
Entonces aquí tendría 999, 1001. Aquí utilizamos otra vez 5000. Aquí 9999. Aquí 10.000. Y aquí 998. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Y el número de cuenta? De 10.000. Es un número de 5 dígitos, entonces iría de 0 a... Aquí no hay restricciones. Pero Los eso como bancos generalmente lo que hacen es que sí tiene que incluir los 5 dígitos, entonces lo que hace es que completa con ceros hacia la izquierda, digamos, el número de cuenta. Inválido sería menor que 0 y mayor que 10.000. Pero ahí se puede 99.999. ¿No? Ah, sí, perdón. Aquí es puro 9. Ujú. Y de nuevo, la forma de definir los representantes sería el mínimo menos 1, el mínimo más 1, el promedio, máximo menos 1, máximo y máximo más 1. Entonces el mínimo es 0. Aquí sería 1 y aquí sería negativo. El promedio otra vez pongamos 5.000. No, 50.000 sería. El máximo 99.999. Aquí sería 100.000. Y aquí 99.9. En otro 9. Así. Preguntas hasta aquí. Para mí está claro, profe. El siguiente ejercicio dice que el precio promedio de un usuario de un gimnasio está comprendido entre 58.5 y 61.5. ¿Cuál sería ahí la clase válida para peso? Desde 58.5 a 61.5. Ujú. Inválido, menor que 58.5 y mayor que 61.5. Ahí se le suman 0.1, ¿verdad? Correcto. Por eso puse este ejercicio. El mínimo 58.5, mínimo más 1, 58.6, 58.4. El promedio, ahí podríamos poner, digamos, 60. Y luego los máximos, ¿verdad? Máximo menos 1, máximo y máximo más 1, entonces sería 61.5, 61.6 y el 61.4. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok.
En el siguiente ejercicio dice que hay un bucle, la condición es un while, que está en el while mientras que z sea mayor o igual a 150 y z sea menor a 225.6. Entonces, ¿cuáles serían las clases válidas para z? De 150.0 a 225.5. Correcto. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque es menor estricto a 225.6. Inválido menor que 150 y mayor que 225.5. Otra vez, el mínimo menos 1, el mínimo y el mínimo más 1 sería 150.0. Aquí tendría 150.1 y aquí tendría 149.9. El promedio sería 200. como 180 podríamos usar, o algo así. 180.0. Luego tendríamos el máximo menos 1, el máximo y el máximo más 1. El máximo sería 225.5, 225.6 y aquí tendríamos 225.4. ¿Sí queda claro? Preguntas hasta aquí. Ok, recuerden que solo puedo aplicar la técnica de clases de valores límite cuando los valores están ordenados. Entonces, cuando me encuentro un problema en donde tengo una variable en la que no puedo utilizar valores límite, pues simplemente utilizo clases de equivalente normal como lo vimos al inicio de la clase. Si no tienen preguntas, lo vamos a dejar hasta aquí y la próxima semana entonces vamos a ver las 3 técnicas que nos hace falta por ver. Profe, Sí, en el caso anterior que era un vacío, ahí cómo si se puede tomar en cuenta con estos valores límites. sí, porque aquí lo que pasa es que definí valores límite para esta clase de equivalencia y esta otra clase de equivalencia es otra distinta. Recuerden que los representantes se definen por clase. Profe, entonces, digamos, ahí en ese caso al vacío, ¿cuál sería digamos, El representante es un vacío. entonces el más 1 y eso, entonces, Es para esta otra clase, que es un número de 3 dígitos, que iría de 200 a 999. Ahí fue donde apliqué valores límite. A esta clase de equivalente sigue siendo la misma, en blanco. ok. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces nos vemos la próxima semana. Chao. Profe, ahora que Sí. me acordé, para otra semana hay que entregar el primer avance del proyecto. O- Creo que podríamos valorarlo porque sí comenzamos un poquito tarde y lo podríamos dejar para después de Semana Santa. gracias. Listo, entonces nos vemos. Hasta luego. Profe. Gracias. Chao. Hasta luego, profe.